vamos a leer 14 y 15, hermanos, ¿sí? Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 14 y versículo 15. ¿Sí, hermanos, lo tienen? Amén. Muy bien, yo lo leo. Vamos a leer todos juntos, hermanos, a la de 3, estos dos versículos. 1, 2, 3. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Muy bien. La semana pasada, hermanos, el miércoles creo, predicábamos sobre la tentación, ¿se acuerdan? Amén. Sobre Satanás y la confrontación que tuvo con nuestro Señor. Y esto que leemos, hermanos, es después de eso. En el versículo 14 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Recordemos que Él venció también a Satanás por lo mismo, ¿verdad? Por el poder del Espíritu. Pero ahora, hermanos, vemos a Jesús comenzando su ministerio y es en el Espíritu. Le decía yo al hermano Manuel en una clase que le estaba dando, hermanos, que Dios nos ha dado un ministerio a los hombres. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía que él honraba su ministerio. Y yo le enseñaba al hermano Manuel que yo por ninguna razón voy a permitir que alguien dañe mi ministerio, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo que soy el dueño de la iglesia ni de las personas. Lo que estoy diciendo es que el Señor me ha dado un ministerio y no voy a permitir que nadie, bueno, si estoy bien, ¿verdad? Lo correcto, que nadie dañe mi ministerio. ¿Por qué razón? Porque solo yo sé lo que ha costado, solo yo sé lo que he vivido, bueno, junto con mi esposa, y ha costado el ministerio. Ha costado muchas cosas, muchas lágrimas, traiciones y muchas cosas que ya sabíamos, que ya sabemos que siempre va a haber en el ministerio. Eso siempre va a existir. No hay ningún ministerio perfecto, porque ni el del Señor Jesucristo, bueno, no digo que no era perfecto, sino que también en su ministerio había unas personas ahí que causaban problemas, como este hombre llamado Judas, ¿se acuerdan? Entonces, hermanos, pero algo que nosotros sí debemos entender es que el ministerio, hermanos, el ministerio tiene que comenzar bien, ¿sí? Mire bien, hermanos, Jesús, después de que termina la tentación, dice el versículo ahí, hermanos, que y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Ahora, la manera más fácil, hermanos, de comenzar cualquier ministerio, digo, y no quiero que me malentiendan, la manera más fácil de comenzar el ministerio es sin la ayuda de Dios. Déjeme decirle por qué. Porque la manera más fácil, o en la manera más fácil que nosotros podemos entender, es de acuerdo a nuestras capacidades, nuestros conocimientos, hermanos, pero al final nos vamos a dar cuenta que ese es un ministerio de un hombre y va a fracasar. Si nosotros, hermanos, queremos tener un ministerio exitoso, pero no exitoso para ser reconocidos o que la gente vea lo que somos o lo que hacemos, tenemos que primero, hermanos, saber que el ministerio comienza con Dios y termina con Dios. Nunca empieza con un hombre. Sí, Dios le hace un llamado a un hombre, pero desde antes que Dios llamara a ese hombre, Dios ya estaba pensando en llamar a ese hombre. Entonces el ministerio comienza con Dios y termina con Dios. Y no puede ser posible que al hombre al que se le ha dado ese ministerio saque a Dios del ministerio. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que ocurre cuando el hombre saca a Dios del ministerio?
Bueno, el hombre comienza a predicar lo que él quiere, a enseñar lo que él quiere, a hacer las cosas como él quiere, como él le nace, y no las hace de acuerdo al Espíritu Santo. Por eso le digo yo, hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Hacer lo que se nos ocurre o hacer lo que Dios dice? Debería ser lo que Dios dice, pero normalmente nos damos por lo que se nos ocurre porque pensamos nosotros que somos más inteligentes o más listos que el Señor. Hermanos, pero si nosotros queremos comenzar un ministerio o el ministerio, tenemos que comenzar, hermanos, con la ayuda de Dios definitivamente. Ahora, cualquier ministerio de la iglesia, hermanos, está destinado a fracasar si Dios no está en él. Escuche bien. Cualquier ministerio de la iglesia está destinado a fracasar si Dios no está en él. Hermanos, dijéramos como Moisés decía en Éxodo 33:15, si tú no vas delante de nosotros, ¿se acuerda lo que dijo Moisés? No nos saques de aquí. Ese debería ser, hermanos, nuestro pensamiento siempre que vamos a empezar el ministerio o un ministerio. Pero somos tan atrevidos, hermanos, muchos de nosotros, que hemos empezado ministerios sin Dios. Nos emocionamos, nos alocamos, nos apasionamos o lo que haya sido, pero Dios no lo comenzó. Entonces, si Dios no lo comenzó, tarde o temprano va a terminar. Ahora, hermanos, vuelvo y repito esto, porque es importante, hermanos. Todo ministerio está destinado al fracaso si Dios no es el que lo comienza. ¿Dónde puede comenzar un ministerio? Un ministerio puede comenzar en la mente de un hombre, en el corazón de un hombre, pero Dios fue el que puso eso en ese hombre. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Dios, sabemos que hoy, hermanos, no se manifiesta como lo hacía antes. Hoy Dios no se aparece. O sea, no es una aparición. Dios tampoco es un objeto al cual podemos ver. Pero sabemos, hermanos, que Dios pone en ciertas personas o en ciertos hombres los ministerios que Él desea desarrollar. Para la iglesia, al fin y al cabo, el propósito es alcanzar al perdido. Entonces Dios tiene o pone en la mente de ciertos hombres ciertos ministerios y que a veces a la congregación le parecen algo locos, hermanos. Dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurrió? Como hace rato me dijo alguien, ¿verdad? ¿Y cómo se le ocurrió eso del comedor? Pues no sé. No es que un día desperté y dije, vamos a tener un comedor. No fue así. El Señor, hermanos, pone personas que miras, escuchas de personas con necesidad, escuchas que por ahí andan personas vagando, que a nadie le importan, hermanos, y que yo creo que a Dios sí le importan. Entonces Dios pone un ministerio en un hombre, pero la iglesia, hermanos, tiene que responder a ese hombre. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? La iglesia es responsable de desarrollar los ministerios que Dios pone en un hombre. En este caso estamos hablando de un pastor, hermanos, ¿sí? Porque la Biblia dice que Dios puso pastores, maestros y evangelistas. ¿Cuál es el propósito? Que la iglesia se desarrolle en el ministerio, hermanos. ¿Entendido? Sí. Ahora, hermanos, si el poder del Espíritu no se hace manifiesto desde un principio, va a fracasar. Va a fracasar y tarde o temprano va a morir ese ministerio. ¿Por qué? Porque no era de Dios. Ahora, hermanos, el ministerio o un ministerio puede nacer en un corazón sincero que ama a Dios, hermanos. Escuche bien. Ese ministerio puede tener muy buenas intenciones. Dos cosas que siempre nos pasan. Hay ministerios que están en corazones de buenos cristianos, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Y no tienen ninguna mala intención. No quieren obtener nada de nadie, solo quieren servir.
Pero un error que cometemos, hermanos, es que Dios no dijo que hiciéramos eso. ¿Me está entendiendo? No quiero confundirlo. Porque usted puede decir, hermano, a mí Dios no me dijo nada del comedor. Tiene razón. Pero Dios me dijo a mí. Y otros asuntos. Pero yo quiero que usted entienda algo, hermanos. La persona no importa que tenga un corazón sincero y que le nazca. Todo tiene que ser, hermanos, confirmado en el poder del Espíritu. ¿Qué se necesita? Orar, pedir la voluntad de Dios. Hermanos, ya teníamos mucho tiempo con eso y con otras cosas que queríamos hacer, hermanos, pero no deberíamos movernos sin el poder del Espíritu. Hemos visto obrar el poder del Espíritu, hermanos, y a veces no ha obrado como Él quisiera obrar. ¿Por qué? Porque lo hemos limitado cuando andamos en la carne, etcétera, etcétera, hermanos. Entonces, el hombre, hermanos, el hombre debe saber que todo el ministerio se desarrolla en el poder del Espíritu, hermanos. Y no hay de otra. No hay de otra. Déjeme decirle por qué el ministerio se debe desarrollar en el poder del Espíritu. Número uno, hermanos, porque el hombre, hermanos, tiene limitaciones. Nosotros tenemos limitaciones. Y nomás es que nos demos cuenta que tenemos limitaciones, que se llega el día viernes y ya nadie trae dinero. Bueno, a los de Cráneo le pagan los jueves. Pero todos no llegan el jueves y ya no traen. No sé si todos, ¿verdad? Pero ahí nos damos cuenta que estamos limitados. ¿Cómo más nos damos cuenta que estamos limitados? Hermano, por más dinero que uno tenga o por más recursos que uno tenga, si no andamos en el poder del Espíritu, esos recursos se van a estar acabando y acabando y acabando y acabando. Hermano, no debemos ser cristianos que dan a lo loco nada más. Entiéndame, no quiero confundirlo. Debemos ser cristianos que dan para apoyar el ministerio que está movido por el poder del Espíritu, hermanos. Debemos saber que lo que estamos haciendo, lo que vayamos a hacer, hermanos, por más bueno que sea el hombre que lo está proponiendo, ese ministerio tiene que ser movido por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre tiene límites, hermanos, pero el Espíritu no los tiene. El hombre, hermanos, carece de recursos, pero el poder de Dios no carece de recursos. El hombre puede morir físicamente, pero el poder de Dios no muere. Nosotros somos seres creados que morimos 70, 80 años, hermanos, pero el poder de Dios sigue y sigue y sigue. Y tanto es que el poder de Dios sigue que la iglesia de Cristo permanece hasta hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo murió, ¿se acuerda? Porque murieron los apóstoles, hermanos, y luego nuestros antepasados cristianos han muerto, y muchos han muerto siendo cristianos, pero la iglesia sigue y sigue, y aún muertos nosotros, la iglesia seguirá. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, hermanos, no se detiene aunque el hombre muera. Amén. Qué triste sería que el día que el hombre muera, sobre el cual está el cargo del ministerio, el ministerio se detuviera. O que dijera, pues ya no está el que nos proponía ciertas cosas, el que decía que hagamos esto, el que decía que hagamos aquellos. Qué triste sería, hermanos, que todos nos detuviéramos por eso. Porque el poder de Dios sigue, hermanos, aunque el hombre muera, hermanos. Ahora, hermanos, en un ministerio exitoso, hermanos, debe estar fundamentado siempre en el poder del Espíritu. Le pregunto, ¿Jesús tuvo un ministerio exitoso, hermanos? Amén. Sí, hermanos, 100%. Amén. ¿Y por qué fue? Porque anduvo en el poder del Espíritu, hermanos. Y tanto alcanza ese poder que la iglesia sigue viva hasta hoy, hermanos. Amén. 2000 años después, la iglesia sigue y sigue y sigue y sigue por un hombre que la comenzó, porque fue Jesús el que comenzó la iglesia, pero un hombre que anduvo en el poder del Espíritu.
Ahora, hermanos, Jesús comenzó, como todo ministerio debería hacerlo, en el poder del Espíritu. Hermanos, el peligro que corremos como cristianos es tener un ministerio por aquí, otro ministerio por acá, otro ministerio por allá, otro ministerio por allá, y que no le hayamos consultado a Dios si Dios quería que hiciéramos eso. Porque vamos a carecer de recursos, de poder, de todo, hermanos. Pero si el Espíritu Santo es el que mueve a la iglesia, que así debería ser, entonces, hermanos, no vamos a carecer de absolutamente nada, hermanos. Dios va a poner lo que se necesita, tanto hablando de personas como de recursos. Si hay problemas, el Espíritu Santo se va a encargar de resolverlos. Los enemigos que puedan salir del camino, Él los va a quitar. Pero tenemos que andar, hermanos, en el poder del Espíritu. Ahora, hermanos, un ministerio fundado sobre el Espíritu, hermanos, definitivamente no busca la gloria suya. Un ministerio fundamentado en el poder del Espíritu Santo busca la gloria de Dios siempre, hermanos. Ojalá y que nunca, hermanos, estemos haciendo ningún ministerio para que se hable de nosotros como iglesia, hermanos. Que se hable de nuestro Dios. ¿De qué? ¿Qué tiene que hablarse de Él? Que tiene poder. Amén. Salmo 115, versículo 1. Usted lo conoce, hermanos, probablemente, o léalo si no lo conoce. Usted me dice cuando ya lo tenga, por favor. Salmo 115, versículo 1. ¿Listos? Dice: no a nosotros, oh Jehová, y luego dice otra vez: no a nosotros. Escuche bien, hermanos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Nunca debe ser a nosotros, hermanos. Por más que pongamos recursos, por más esfuerzo que hagamos, por más que nos desgastemos, desvelemos, nos cansemos, nunca debe ser para nosotros, hermanos. La gloria es para Él siempre. Tristemente, hermanos, muchos ministerios que no están fundados sobre el Espíritu Santo buscan la gloria de un hombre, hermanos. Es por eso que usted encuentra nombres importantes y yo hasta los podría mencionar. El nombre del pastor tal, del doctor tal, del reverendo tal. Hermanos, cuando el único nombre que debería dársele gloria es al de Cristo. Pero hasta nosotros hemos caído en ese fanatismo, hermanos, de adorar al hombre por lo que hace, pero el hombre no ha hecho nada. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Hermanos, si un ministerio fundamentado en el poder del Espíritu nunca va a buscar la gloria suya, hermanos, ni individualmente ni como iglesia. Hermanos, si algo estamos haciendo para Dios, es para su gloria, hermanos, y es enteramente por su misericordia, por su gracia, hermanos. Pero hoy hay una terminología exagerada para los hombres de Dios, hermanos, tan tremenda, hermanos, que si no le llamas el licenciado tal, se molestan. Que si no le dices el doctor tal, se molestan. Si no le dices el reverendo tal, se molestan. Somos pastores y nada más, hermanos. Yo soy pastor y nada más. No soy licenciado, no soy doctor, no soy reverendo, no soy camillero, no soy chamán, ni nada de eso. Soy pastor. Y si soy pastor, es por la gracia de Dios. Amén. Y para la gloria de Él. Hermanos, pero hay una exageración desmedida en darle gloria a los hombres, hermanos. Yo reconozco que Dios ha usado a los hombres, hermanos, y ha hecho grandes cosas a través de ellos, pero no es para que les demos la gloria, hermanos, porque el Señor no la comparte con nadie. Es de Él y solo de Él. Hermanos, si quisiéramos irnos más a que somos pastores, hermanos, yo soy un siervo de Dios. El apóstol Pablo lo decía. Pero usted sabe lo que significaba siervo de Dios, hermanos.
esclavo. Ya no soy yo tan bonito, ¿verdad? Se oye mejor que me digan doctor, que me digan licenciado en divinidad, ¿verdad? No, si hay unos que hasta se pelean por eso. No, yo quiero un doctorado en misiones. Hermano, tenemos problemas. Le estamos quitando la gloria a quien debe tenerla. Y si se la quitamos, hermanos, es porque nuestro ministerio o mi ministerio no anda en el poder del Espíritu, hermanos, anda en el poder mío nada más. Pero hermanos, yo tengo limitaciones. Somos esclavos de Jesucristo. Déjame decirle algo, hermanos, es más honroso que te digan siervo de Dios a que te digan doctor. Amén. Así creo yo, hermano. Ojalá no se enojen los doctores conmigo. Pero hermanos, un ministerio exitoso no busca la gloria suya, busca la gloria de Cristo. Amén. Hermanos, a veces, hermanos, el éxito de un ministerio es medido por la cantidad de gente en la iglesia. ¿Sí sabe usted eso, verdad? Hasta nos sorprendemos. Y todos se pelean por eso. Y llegan a frustrarse por eso. Por no tener o por no lograr el éxito de tener más gente en la iglesia. Pero ese no es el éxito, hermanos. El éxito es andar en el poder del Espíritu. Hablaba con un pastor en esta semana, hermanos, y me decía de otro misionero que salió de su iglesia, hermanos, y se llevó un montón de gente de su iglesia. Y dice, y se llevó a los... Y ya construyó su templo, hermanos. Tremendo templo. Y ahí la lleva. Pero hermanos, no debe ser así. Hermanos, la mayor frustración que deberíamos tener como iglesia no es que no llenamos aquí. La mayor frustración debería ser, hermanos, que no andamos en el poder del Espíritu. Le voy a decir, hermanos, 3 cosas sobre un ministerio exitoso. Ya le mencioné, ya le di un entry, ¿verdad?, con lo primero que le dije. Pero quiero que lea, hermanos, ahí mismo en el 14. ¿Sí? Lucas 4, 14. ¿Listos? Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió. ¿Qué se difundió, hermanos? Su fama por toda la tierra y alrededor. Hermanos, un ministerio exitoso, hermanos, no busca su propia fama. Escuche bien. No busca su propia fama. Este es el peor error, hermanos, cometido. Buscar la fama de una iglesia o la de un predicador. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo, hermanos, no tiene cabida en ese lugar. Donde esa iglesia está buscando su propia fama, o donde el predicador está buscando su propia fama, o los cristianos de esa iglesia están buscando su propia fama, hermanos, el Espíritu Santo no puede obrar en ese lugar como Él quisiera. Grandes ministros, hermanos, y grandes ministerios han sido reducidos a escombro por buscar la fama, hermanos. Yo lo he visto. He visto a grandes predicadores, hermanos, reducidos a nada, hermanos, por buscar la fama, o la fama se les subió a la cabeza, hermanos. Pero un ministerio que anda en el poder del Espíritu Santo no busca su propia fama. Es más, hermanos, si el mundo no supiera que existimos, está mejor. En buen sentido. Si el mundo no supiera que existe un predicador acá en donde que nadie quiere venir, pues qué bueno. Es peligroso buscar la fama, hermanos. Hermanos, Cristo, hermanos, dice que se difundió su ¿qué, hermanos? Su fama. ¿Cuál es la fama que así debe difundirse, hermanos? La de Jesucristo. Él sí es famoso. Y lo va a seguir siendo siempre. Hasta aquel atrevido que dijo que él era más famoso que Cristo. ¿Se acuerda lo que le pasó? Se murió.
Pero hermanos, la iglesia que anda en el poder del Espíritu, hermanos, la iglesia está buscando siempre la fama o el prestigio de Cristo, hermanos, en el mundo y en lo que hace, hermano. Y cuando la iglesia se olvida, hermanos, de que Cristo es el centro de todo en la iglesia, hermano, la iglesia se pierde. La iglesia comienza a navegar y a divagar y a hacer cosas que no debe de hacer, hermanos. Pero, hermanos, Cristo siempre debe estar en el centro de nuestra adoración. Cristo siempre estaba en el centro de la predicación, en el centro de nuestras decisiones, en el centro de nuestros matrimonios, en el centro de la oración, en el centro de todo, hermanos. Cristo debe estar. ¿Por qué? El apóstol Pablo decía, para que en todo Él tenga la preeminencia. Pero, hermanos, tristemente lo que vemos, lo que escuchamos o de lo que nos enteramos es que los hombres están buscando su propia fama, hermanos, y el Espíritu Santo no está obrando como debería. Cristo es el centro de todo, hermanos. Juan el Bautista lo confirmó, ¿se acuerdan? Es necesario, dijo él, que yo, ¿qué? ¿Se acuerdan? Que yo mengüe y que Él crezca. Así deberíamos pensar, hermanos. No es importante que yo crezca. Es importante que vean a Cristo. Hermanos, pero todos podemos caer en eso. En que te gustan los halagos. En que te gusta que te digan qué bonita iglesia. Qué bonitos hermanitos todos. Pues yo, si los conociera. No, no es cierto, hermanos. No, de verdad, hermanos, eso dicen de ustedes. Qué bonitos hermanos. Sí, pero usted no conoce a mira. No es cierto. Hermanos, sí están bonitos, hermanos, están bonitos. Pero déjenme decirles, hermanos, la iglesia es más bonita cuando anda en el poder del Espíritu. Amén. Y que le da la gloria a Cristo, hermanos, siempre. Es necesario, dijo Juan. Juan no quería que los ojos apuntaran a Él, que los discípulos ya no querían que lo siguieran a Él. Ahora decía, allá está. Dice, yo ni siquiera soy digno de desatar sus correas de sus zapatos. Ni siquiera. Tremendo Juan, hermanos. Pero también, hermanos, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, mire lo que nos dice. Vaya por favor para allá. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Usted me dice, hermanos. Amén. ¿Sí? Apocalipsis 4:11 dice, Señor. Bueno, usted me dice, hermanos. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tener? Porque Él es digno, hermanos. Sí, hermanos, Juan tenía la razón cuando dijo, yo no soy digno, pero Cristo sí lo es, hermanos. Cristo es digno de toda la honra, de toda la gloria, porque Él creó todas las cosas, hermanos. Él nos creó a nosotros. Hermanos, pero ¿qué estamos creyendo nosotros cuando buscamos la fama para nosotros? Cuando buscamos que la gente nos vea a nosotros, hermanos, le estamos quitando el poder al Espíritu Santo con el cual quiere obrar en nuestra iglesia, hermanos, en nosotros. Es verdad, hermanos, que hay personas que son dignas de imitar. Yo no digo que no. Hay predicadores que son dignos de imitar, hay otros cristianos que son dignos de imitar, pero aún esos cristianos deberían concluir una cosa. Como decía Pablo, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Si alguien te quiere imitar, qué bueno, hermano. Bueno, si estás haciendo algo bueno. Pero si un día te lo llega a decir, dile, no me imites a mí, imita a Cristo. Hermanos, un ministerio exitoso, hermanos, nunca busca su propia fama. Ahí dice el versículo, hermanos. La fama de quién fue difundida, de Él. En esos tiempos también estaba Juan, hermanos. Pero la fama que se estaba difundiendo más era la de Cristo, hermanos. Número 2.
Número 2, hermanos, un ministerio exitoso. Quiero que vaya a Lucas capítulo 4, versículo 31, hermanos. Amén. Al 35. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 31 al 35. ¿Listos, hermanos? Amén. Miren lo que dice por ahí. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, ¿qué le dijo, hermanos? Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Hermanos, pero Jesús, hermanos, tenía el poder para decirle a un demonio: cállate y sal de él. Hermanos, un ministerio exitoso, hermanos. Dijimos, número 1, no busca su propia fama. Pero también, hermanos, un ministerio exitoso es respetado por el maligno. Escuche bien lo que le voy a decir. Obviamente, hermanos, sabemos que hay ataques contra la iglesia. Hay ataques contra el cristiano. Hay ataques contra el ministro. Y son constantes. Y son a diario. Y usted lo sabe, yo lo sé, es nuestra lucha de todos los días. Satanás todos los días al ataque, al ataque, al ataque, al ataque, al ataque. Satanás, a como dé lugar, quiere detener cualquier ministerio que la iglesia realiza. Se mete en los pensamientos de algunos cristianos, se mete en las actitudes de algunos cristianos. En otras palabras, Satanás usa a esos cristianos para detener el ministerio. Eso lo entendemos. Los ataques siempre van a existir. Los cristianos usados por el diablo siempre van a existir. Pero déjeme decirle algo, hermanos. Una iglesia que anda en el poder del Espíritu Santo, hermanos, tiene un ministerio exitoso. Y el maligno respeta a esa iglesia, hermanos. El maligno respeta a ese ministerio. No es que no lo ataque, sí lo ataca y lo ataca constantemente, hermanos. Pero cuando esa iglesia y ese ministerio está en el poder del Espíritu Santo, el diablo no le puede hacer nada, hermanos. El diablo, por más que ataca y ataca y ataca y ataca y ve que los derriba y se vuelven a levantar y ve y vuelve a atacar y ve que le están echando ganas y les quitó esto y les quitó aquello y enfermó a uno y enfermó a otro y derribó a uno y derribó a otro, pero ve que el ministerio no se detiene y no se detiene y no se detiene. ¿Sabe qué es lo único que hace Satanás, hermano? Como decíamos semana pasada, huir. ¿Qué fue lo que hizo este demonio? Salió de él y no le hizo ningún daño. Los demonios hacen daño, pero a este hombre no le hizo ningún daño. Hermanos, yo sé que hay ataques constantes, pero un ministerio exitoso, hermanos, también entiendo que es el blanco de Satanás. Somos el blanco de Satanás, hermanos. Si Satanás durmiera y un día se despertara en la mañana, su pensamiento es destruirnos, hermanos, pero no duerme. Satanás, para que me entienda lo que estoy tratando de decirle, en el pensamiento de Satanás siempre está destruirnos. Usted no lo olvide. Pero aún así, hermanos, ¿se acuerdan que Satanás no podía destruir a Job? No se le podía acercar. ¿Por qué razón se acuerda? Dijo, es que tú, ¿se acuerdan qué le dijo? Lo ha acercado. O sea, no tenía permiso. Le dice, es que tú lo has acercado, tú estás alrededor de él. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios andaba alrededor de él? Porque este Job era un varón justo. ¿Se acuerdan? ¿Qué más era? Perfecto, recto. Y dice que todos los días hacía sacrificios para Dios. En otras palabras, oraba todos los días, hermanos. Traía una vida recta delante de Dios, hermano, y es imposible, hermanos, que el diablo pueda derribar a alguien así, que se le pueda acercar a alguien así. Sí lo va a atacar, porque sí lo atacó, hermanos. Pero tuvo que pedir permiso para atacar.
Y lo que entendemos con esto, hermanos, es que cuando una iglesia, hermanos, anda en el poder del Espíritu, Satanás sí va a atacar, hermanos, pero nomás va a atacar hasta cierto punto, porque Dios no se lo va a permitir, porque Dios no lo va a dejar. ¿Por qué, hermanos? Porque un ministerio respaldado por el Espíritu Santo, el maligno no puede con ese ministerio, ni tampoco puede con ese ministro. Y deberíamos temblar, hermanos, si no estamos andando en el Espíritu, hermanos. Ni ustedes ni yo, hermanos. Y deberíamos preocuparnos si nos hemos olvidado, porque seguimos siendo el blanco de todos los días. ¿Sabe de quién? Satanás, hermanos. ¿Sí lo sabe? Satanás, hermanos, apunta contra la iglesia. Pero cuando la iglesia anda en el poder, hermanos, no pasa nada, hombre. Me diste un cachetadón, me levanto. Me derribaste, pues alguien me va a ayudar a levantarme. Pero, hermanos, Satanás se detiene. Mire bien, hermanos, el texto dice, déjenme decirle 3, 4 cosas, hermanos, por las cuales Satanás se detiene, hermanos, contra una iglesia así. Número 1 es por su enseñanza, hermanos. Miren lo que dice el verso 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. ¿Y qué hacía Jesús, hermanos? ¿No le dije cuál? Lucas 4, 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. ¿Y qué hacía, hermanos? Les enseñaba. Hermanos, una iglesia que se respeta es una iglesia que está enseñando, hermanos, que está enseñando. ¿Y qué es lo que está enseñando? Tiene que ser la palabra de Dios, hermanos. Sí, porque usted sabe, hermanos, que el diablo ataca los fundamentos de la iglesia y es la palabra. Los fundamentos de lo que dice Dios. Y además, hermanos, la manera en que la iglesia ataca a Satanás, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Entonces, si la iglesia no está enseñando, si la iglesia no está leyendo la Biblia, si la iglesia está perdido en otros asuntos, hermanos, Satanás va a hacer lo que quiere con esa iglesia. Pero cuando la iglesia está leyendo, cuando la iglesia se le está enseñando la Biblia, cuando la iglesia está aprendiendo de la Biblia, es más difícil, hermanos, que Satanás pueda prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la iglesia trae la espada. Sí, Satanás puede venir con todo su arsenal que tiene, pero tú traes la espada. Y que sí te puede dar un daño, te puede causar un daño, pero tú le puedes dar uno y ahí te voy y te voy a dar y te pico, no sé qué le va a hacer con su espada. Si tuviera el diablo, ¿qué le gustaría hacer con la espada, hermanos? Oh, hermana, cuidado con la hermana, no se le ponga enfrente. ¿Qué le quisiera hacer usted al diablo, hermanos? Sacarle los ojos y comérmelos. No, no es cierto. Destruirlo, hermano. Que desaparezca. Pero si no lees la Biblia y no la aplicas a tu vida, eres como una figura de cartón. El diablo viene y la destruye en cualquier momento. Porque no traes la espada. Siguiente. Y se admiraban. ¿De qué, hermanos? De su doctrina. Hermanos, una iglesia exitosa conoce su doctrina. Y no solo la conoce, hermanos, la defiende con temor, con reverencia, con mansedumbre. Primera de Pedro 3:15. Mire lo que dice, hermanos, por favor. Primera de Pedro 3:15. Dice, usted me dice cuando ya lo tenga. Dice Primera de Pedro 3:15. ¿Listos? Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, es mentira eso que dicen. Es que nosotros no estamos para debatir. Eso es mentira.
Es que no debemos meternos en problemas con los demás. Todos seguimos al mismo Cristo. Es mentira. Debemos defender la doctrina, hermanos. ¿Cómo, hermano? Pues conócela primero. Con el Espíritu. La doctrina es una de las cosas más importantes, hermanos, para el bienestar de la iglesia. Para que la iglesia esté en bienestar y para que la iglesia, hermanos, permanezca en fe y para que la iglesia permanezca en amor, la iglesia tiene que tener sana doctrina, hermanos. ¿Por qué cree que los pentes se dividen a cada rato, hermanos? Sí, si usted va con unos pentes, son la división de otra división, de otra división, de otra división y ya no saben ni de dónde salieron. O salieron de Satanás, yo creo. Que Satanás causa divisiones. Pero una iglesia con sana doctrina, hermanos, es una iglesia que permanece en fe y en amor. Y además es un encargo, hermanos, que nos ha hecho el Señor. Segunda de Timoteo 1:13, mire lo que dice. Segunda de Timoteo 1:13. Sí, hermanos, mire lo que dice por ahí. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pero mire lo primero, dice retén. ¿Qué significa? Retén, hermanos. Que no se vaya, no la dejes, retén. ¿Conocen los retenes? No los que se ponen ahí para parar a los borrachos, no. Los retenes que tienen los vehículos. ¿Para qué son, hermanos? A ver si es cierto. Para que no se salga. Entonces, hermanos, ¿para qué Pablo le está diciendo a Timoteo retén? Que no salga, ¿qué, hermanos? La doctrina, las sanas palabras que él había oído. ¿De quién? Del apóstol Pablo. Hermanos, una iglesia, hermanos, que el diablo va a respetar siempre. Hermanos, sí la va a atacar, sí le va a dar con todo, pero la va a respetar siempre. Es una iglesia que está enseñando y predicando la sana doctrina, hermanos. La va a querer mermar, sí, la va a querer diezmar, sí, pero no la va a poder destruir. La va a querer dividir, posiblemente sí, pero no lo va a lograr porque la doctrina promueve fe y promueve amor en la iglesia, hermanos. Pero tristemente, hermanos, no hay doctrina en muchas iglesias y no andamos en el Espíritu. Pero también la doctrina, hermanos, da autoridad. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Hermanos, cuando la iglesia es guiada por el Espíritu, tiene autoridad. Es más, hermanos, Cristo le dio autoridad a la iglesia. Mateo 16:18, todos lo conocen. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero también allá, hermanos, en Mateo 28, 19 y 20, dice: por tanto, id. ¿Pero por qué dijo por tanto? Porque él había resucitado y ahora tiene autoridad. Toda potestad me es dada, dijo, en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Autoridad. Entonces la iglesia tiene autoridad, hermanos, sobre el mismo diablo. No es autoridad que dicen unos: espíritu de no sé qué, vete, espíritu de quién sabe qué, vete, y yo te reprendo en el nombre de no sé quién. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de la autoridad que da la sana doctrina, hermanos, a la iglesia, que es guiada por el Espíritu. Pero también, hermanos, mire lo que dice ahí el versículo 34, perdón, 34, perdón. Dice: diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para qué, hermanos? Dice, a destruirnos. Ellos sabían que Jesús tenía el poder para qué, hermanos, para destruirlos cuando Él quisiera. Pero también dice ahí el demonio, hermanos, que le responde a los demonios, le dicen: yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. ¿Por qué le dice eso, hermanos? Porque una iglesia, hermanos,
Una iglesia que anda en el poder del Espíritu, hermanos, es una iglesia que anda en santidad, hermanos. Definitivamente. Yo te conozco quién eres. El santo de Dios. No le dijo el santo nomás porque sí, hermanos. Él sabía que con quien estaba hablando era verdaderamente 3 veces santo. Y eso le daba autoridad. Ahora le pregunto, ¿no dice la Biblia que nosotros somos santos? Hay cristianos que tal no la creen, pero somos santos. Dijo Pedro, hermanos, debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Dijo el Señor también, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, una iglesia que es guiada por el Espíritu, en el poder, que anda en el poder, vive en santidad, hermanos. Y no me voy a meter en ese asunto, hermanos, porque algunos no aguantan. Pero, hermanos, el santo de Dios es santo por dentro y santo por fuera. Amén. Y con eso le digo todo. Yo te conozco. Hermano, una pregunta. ¿Usted cree que el diablo a usted lo conoce? ¿Pero cómo lo conoce? ¿Por el santo? ¿O por el chanclas? ¿O por el demonio? Yo espero que sea por santo, hermanos. Porque si ni el mismo diablo nos conoce por eso, hermanos, entonces, ¿qué está pasando? Estos demonios conocían a Jesús. Ya sabemos quién es. Y eso los hizo temblar, hermanos. Recuerdo esta historia, hermanos, que alguien me contó. Que fueron a exorcizar a alguien. ¿Sí sabe qué es exorcizar, verdad? Fueron a exorcizar a alguien, hermanos, y no les fue bien. Entró el pastor y entró su esposa a exorcizar a un muchacho, a una muchacha, no recuerdo. Lo único que pudo hacer el pastor fue abrazarla porque se estaba alocando y traía una fuerza como de 10 pelados. Y el hermano abrazado y abrazado, hermanos, y dicen que de repente se oyó un tronido así de que hasta la casa se cimbró. Y todos, ¿qué pasó? Salió el pastor y la esposa del pastor, ¿sabe cómo salieron de ese cuarto, hermanos? Bien chévere. Salieron con los pelos así, hermanos. El diablo tiene poder, hermano. Pero, que les digo con esto, es que no estoy criticando a los hermanos que hicieron eso, de ninguna manera. Lo que digo es, hermanos, hasta les dio miedo eso porque estaba hablando de los demonios. No vean películas de Chucky, hermano. No vean. Le dije a Manuel que hiciera ese ruido a propósito. Y él me va para arriba otra vez. Pero, hermanos, ya se dio vuelta. No, ese es sueño, hermano, ese es sueño. El diablo también te dice, duerme. Que se te caiga la Biblia. No se crean, pero sí es cierto. El diablo le dice, yo te conozco. Pero ¿por qué le dice yo te conozco, hermanos? Porque la vida espiritual de Jesús era manifiesta a los mismos demonios, hermanos. No se le querían acercar, hermano, no se le querían poner cerquita, ni siquiera le querían contestar, porque el mismo Jesús le dijo, cállate. Porque tenía la autoridad, pero esa autoridad que tenía, hermano, era porque era santo, porque vivía santo, hermanos. Y cuando nosotros no andamos santos, hermano, no le podemos decir ni a un perro, cállate, porque se nos va encima. ¿O no? Eso le pasa a los que visitan. Yo no estoy diciendo que soy súper santo, hermanos, pero yo siempre procuro, no quiero quemar a nadie,
¿verdad? Pero ya mero lo mordía. Y siempre les digo, ¿andas en pecado? ¿Por qué no oraste antes de venir? Y dice, ¿y todavía mienten? Si oramos, hermano. No, ya te descubriste, pues. No quería descubrirte, pero bueno. Pero hermanos, el diablo nos conoce cómo andamos. No estoy diciendo que el diablo manda a los perros, hermano. Lo que digo es que el diablo sabe cómo andamos. No se le pudieron poner a Jesús, hermanos, al tú por tú. Y no has venido acá a destruirnos. Hermanos, y esa es la razón por la cual la iglesia debe de andar en el Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Porque si hay ataques, el diablo nos conoce. Hermanos, el diablo sabe quién de nosotros aquí nomás le anda haciendo al despistado. El diablo sabe quién de nosotros verdaderamente quiere servir a Dios y quién no. Así como Dios también lo sabe. El diablo sabe, hermanos, quién de aquí nomás está engañando hasta no sé cuándo. Hermanos, pero tengamos cuidado, hermanos, porque el diablo sabe. Y hay que andar bien, hermanos, delante de Dios. Número 3. Me salió un poquito del tema, pero número 3. Hermanos, un ministerio exitoso, dijimos, no busca su propia fama, es respetado por el maligno. Y número 3, hermanos, cumple con su ministerio. Miren lo que dice el versículo 42 y 43. Ya lo tienen, hermanos. Les digo bien rápido. Ya lo tienen, ¿no? ¿Sí? San Lucas 4, 42 y 43 dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, miren lo que les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús sabía a qué había venido, hermanos. La iglesia debe saber para qué está aquí, hermanos. No estamos para adornar la colonia. No estamos para adornar a Saltillo. Estamos para llevar el evangelio, hermanos. Eso es a lo que el Señor nos dejó aquí y eso es lo que el Señor nos va a enviar. Y si alguien aquí en este lugar está con otro propósito, se equivocó de ministerio. Porque el ministerio principal de la iglesia es predicar el evangelio, hermanos. Pero el diablo nos tiene bien entretenidos, hermanos. Cumplamos con nuestro ministerio. El ministerio de la iglesia, hermanos, es el ministerio más grande. En el mundo también hay ministerios, ¿sí lo sabía, hermanos? El mundo, el gobierno tiene ministerios. Hay hombres que les llaman ministros. Ministro de la corte, ministro de no sé qué. Pero Dios también tiene ministros que se encargan, hermanos, del evangelio, de predicar el evangelio, hermanos. Pero la iglesia tiene que anunciar el evangelio. Y para predicar el evangelio, Dios ha levantado ministros, pero también hay una iglesia, hermanos, que tiene que cumplir con ese ministerio. ¿Para qué, hermano? Pues para eso nos dejó el Señor nada más. Pero estamos entendiendo mal. Pensamos que el Señor nos dejó para hacernos ricos. Pensamos que el Señor nos llamó para, no sé, hermanos, no quiero ofender a nadie. Pero el Señor no nos llamó a nada de eso. A predicar el evangelio. Hermano, ¿qué está diciendo? Que no trabaje. No está entendiendo. Trabaje y predique el evangelio. Esa es la razón, hermanos, por la que la iglesia existe. Si usted está sentado aquí y no sabe ni por qué está sentado aquí, ahí le estoy dando la noticia porque está aquí. Para predicar el evangelio. Esa es la razón, hermanos. Qué triste sería en este mundo si la iglesia no existiera. No hay esperanza, porque no hay quien dé el evangelio. Pero la iglesia existe. Y la iglesia exitosa, hermanos, o el ministerio exitoso, cumple su ministerio. Hay iglesias que no ganan almas, hermanos. No tienen razón de existir.
o de justificar su existencia en este mundo. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Tenemos que cumplir ese ministerio. Dios nos ha dado los medios para hacerlo, hermanos. Dios nos ha dado los hombres para hacerlo. Dios nos ha dado la inteligencia para hacerlo, las fuerzas para hacerlo. Dios nos ha dado todo para poder realizar el Evangelio, hermanos, llevar el Evangelio. Hermanos, a mí me sorprende, hermanos, el hermano Juan Hernández, hermanos. Su muchacho les absorbe mucho tiempo, hermanos, y no dejan de predicar el Evangelio. Sorprendente, hermanos. Nosotros no tenemos, y no quiero ofender al hermano, pero nosotros no tenemos ningún impedimento, hermanos, para predicar el Evangelio. ¿O lo tenemos? Yo no. El único impedimento son mis excusas. Me sorprende, hermanos. Pero no deberíamos sorprendernos, más bien deberíamos todos estar haciendo lo mismo. Predicar el Evangelio, hermanos, anunciar el Evangelio. Ese es el éxito, hermanos. Pero no estamos buscando el éxito terrenal, estamos buscando el éxito para nuestro Señor. Que el Señor nos diga: buen siervo y fiel. Esa es la razón, hermanos, por la cual la iglesia existe. Mateo ya lo leímos, hermanos. Hechos 1:8 también lo conoce. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A través de los ministerios, hermanos, Dios está intentando alcanzar a los perdidos. Por eso yo lo animo, hermano, y le invito a que participe en los ministerios de la iglesia. Con lo que usted pueda dar, con lo que usted pueda hacer. No está predicando eso para sí, lo estoy predicando por eso. ¿Por qué? Porque hay unos que no se han involucrado en los ministerios de la iglesia. Hermano, los ministerios no son para algunos, son para todos. Porque a todos nos ha dado Dios el mandamiento de predicar el Evangelio. Hermanos, cuando es el club de los niños, es predicar el Evangelio. Cuando es el culto de hogar, es predicar el Evangelio. Cuando estamos aquí, hacemos invitación para predicar el Evangelio. Los sábados es predicar el Evangelio. Hermano, qué bonito es, hermanos, que cada ocasión que la iglesia tiene una oportunidad de servir sea para presentar el Evangelio. Individual o colectivamente, hermanos. Pero esto debería animarnos a todos a meternos a los ministerios de la iglesia. No solo a meternos, a comprometernos, hermanos. A los ministerios de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Para alcanzar a los perdidos, hermanos. Nada más. Por eso hay campañas, por eso hay conferencias, etcétera, etcétera. Usted ha escuchado muchos ministerios. ¿En cuál está participando? ¿Me está entendiendo? Amén. ¿En cuál está participando usted? La edad no es una excusa, ¿no? La distancia tampoco. Porque si usted fuera a recibir una herencia que está allá en Monterrey, se iba hasta a pie por ella. Y nuestra herencia es Cristo, hermanos. Amén. Comprométase, hermanos, con Cristo. Yo le enseñaba al hermano Manuel, y termino con esto, le decía: ¿sabes qué, Manuel? Tú nunca vas a hacer nada en tu vida. No lo estaba regañando, es una clase. Dije: tú nunca vas a hacer nada en tu vida en el ministerio si no te comprometes en el ministerio. ¿Por qué, hermanos? Hay falta de compromiso aún hasta en los predicadores. Amén. En el ministerio. Amén. Dije: tu único compromiso es con el Dios que te salvó, con el Dios que te llamó, y en el ministerio que te ponga. Ese es tu compromiso. Todo lo demás es secundario. No estoy diciendo que no es importante. Lo más importante es eso. Y tú tienes que aprender a comprometerte. Que si algo se te encarga, hazlo. ¿Por qué, hermano? Es un compromiso. Comprometámonos, hermanos, con nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Por una sencilla razón. Porque queremos un ministerio exitoso, sí, pero no para ser vistos. Queremos un ministerio exitoso que esté dando fruto para Dios, hermano.
Si la consecuencia son muchas bendiciones, que así sea, hermanos. Pero también habrá pruebas, también habrá luchas, desánimos, enfermedades. Pero una iglesia, hermanos, que anda en el poder del Espíritu, nada de esas cosas lo detiene, porque sabe que hay un objetivo y se compromete a realizarlo. Y yo lo animo, hermano, que se comprometa a realizar el ministerio. No es para uno o dos, es para todos nosotros el ministerio. ¿Qué va a pasar? Pues solo Dios sabe lo que va a hacer, lo que va a pasar. Usted nada más déjese usar. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? Haz esto, hágalo. Y comprométase con eso. Si Dios nomás le dice que tenga limpio el lugar donde va a haber el club de niños, comprométase y hágalo. Nada más. Dios no nos pide mucho, hermano. Pero ¿sabe por qué se hace mucho? Porque faltan obreros. Pero se hiciera menos si hubiera más. Y aquí habemos muchos para poder hacer la obra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra.